Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos encontramos en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que nos han dado hospitalidad para realizar este programa. Y está con nosotros su director, Mario Padrón, un especialista en derechos humanos y democracia con un trabajo de muchos años en este terreno. Mario, muchas gracias por abrirnos la puerta aquí del contrario, centro. Luis, un placer tenerte a ti, desde luego que a todos y todas nuestras amigas de Telesur. Bienvenidas, bienvenido. Un centro fundamental en el terreno de los derechos humanos en este país, ¿no? Recién cumplimos 30 años, Luis, en octubre del año pasado, que fue desde el 88, que los jesuitas, la Compañía de Jesús, tuvo, pues sí, una perspectiva visionaria. Empezaron a ver que los derechos humanos se convertían en un campo de disputa, Luis. En aquel entonces los mensajes eran más del abuso del poder. Luego transcurrieron los años y sí, los derechos humanos pues se convirtieron en una agenda, ¿verdad? En una agenda de debate público, político. Y eso, el PRO ha acompañado causas desde los presuntos zapatistas, los serpistas, luego las indígenas ñañús, solo por mencionar algunos ejemplos. Y recientemente, los últimos 4 años, hemos estado con los padres y las madres de Ayotzinapa, documentamos la masacre de Tlatlaya, hemos acompañado a las mujeres sobrevivientes de Atenco, etcétera, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ir marcando agenda con los anteriores gobiernos y ahora intentando construir procesos de diálogo y de trabajo con el nuevo gobierno, ¿verdad? En torno a un tema polémico están ustedes en el centro de la tormenta. La aprobación de una Guardia Nacional y una nueva política de seguridad en México. Sí, Luis, yo diría que justo la semana pasada fue una semana como una suerte de un crisol, ¿verdad? Porque el 15 de enero tuvimos la instalación de la Comisión Presidencial del caso Ayotzinapa, que no tiene precedentes en nuestro país. Es una iniciativa de verdad para fortalecer el proceso de lucha de los padres y madres. Pero en la dinámica o en la dimensión estructural en el Congreso se debatían tanto la Guardia Nacional como la Fiscalía, ¿verdad? 2 procesos estructurales que son claves para la política de vigencia de los derechos humanos, ¿no? Entonces, mientras en un proceso tan paradigmático como Ayotzinapa tenemos un gobierno que hasta ahorita ha mostrado compromiso y quiere dar con la verdad, tenemos otros procesos de dimensión estructural como Guardia Nacional y Fiscalía que podrían ser sin duda mejores, Luis. Bueno, se ha señalado, por ejemplo, que en el caso de la Guardia Nacional es un paso más hacia la militarización del país. Hay preocupaciones, Luis. Mira, nosotros decimos, recordarás, el ejército en realidad desde los 70 ha hecho tareas de erradicación de cultivos, en consecuencia esta política prohibicionista heredada e impuesta por Estados Unidos. Pero eran tareas muy concretas asociadas ciertamente con la seguridad pública, no con la seguridad nacional. Pero es en diciembre del 2006, recordarás, Luis, cuando el entonces presidente Calderón se pone la chaqueta militar. Que le queda un poco grande, ¿verdad? Un poco grande. Con 4 estrellas. Y luego de un proceso electoral en donde si no hubo fraude, si es que no hubo fraude, ganó por muy poquito. Entonces, en aquel entonces, Luis, digamos 2006-2007, teníamos una tasa de homicidio de un país en vías de desarrollo y camino a lo que se llamaba en aquel entonces al primer mundo, Luis. Era de 11 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, lo que hoy dicen los estudios, por ejemplo, del Instituto Belisario Domínguez o del propio CIDE, es que en aquel entonces no se requería la militarización de la seguridad y que fue más una decisión política, Luis, y no una decisión de política pública en materia de seguridad. Pero lo que en aquel entonces, Luis, se previó como una salida excepcional y de corte temporal, pues se quedó en una política permanente, Luis. El ejército en las calles. El ejército en las calles. Tuvimos un cambio de gobierno, en 2012 llega Enrique Peña, y no se debate la política de seguridad. En realidad su mayor política fue dejar de hablar de la criminalidad y el tema los 2 primeros años. Cargan la agenda pública con decisiones políticas muy fuertes como el Pacto por México, etcétera. Pero en realidad
Pues es que la realidad los rebasa, Luis, y la realidad en materia de criminalidad. Al tercer año de gobierno se empieza a rebosar la realidad y viene de nuevo el gran pico, Luis. 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años y 2018 estamos en el proceso de consolidación, Luis, pero yo casi podría afirmar que va a ser más violento que el 2017. Nuestros argumentos son dos fundamentales, Luis. Uno es que no hay datos empíricos que crucen política de Estado en materia de seguridad y paz y derecho a la seguridad de las personas en el país. Al contrario, la militarización del 2006 ha ido en un proceso de crecimiento de los índices de violencia, particularmente las muertes violentas, Luis, en el país. 2017, Luis, cerramos con más de 23 muertes por cada 100,000 habitantes. 2018 probablemente llegaríamos a las 25, Luis. Entonces nosotros decimos que no hay ningún dato empírico que respalde la misma política que durante 12 años no te ha ayudado a bajar los índices de violencia. Pero también lo otro que decimos, Luis, fue 2006 con Calderón. Luego llega Peña, no se habla del tema hasta que quiere imponer la ley de seguridad interior, pero como un mecanismo de imposición política. Y luego llega Andrés Manuel López Obrador y surge la idea de la Guardia Nacional. La pregunta es, ¿en qué momento, Luis, hemos debatido de manera técnica, profesional y pausada el modelo de seguridad y la política de seguridad? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, nunca, Luis. Ahora de nuevo nos meten a un supuesto esquema de diálogo parlamentario de una semana, Luis. O sea, las exposiciones de los invitados fueron una semana para que se votara de nuevo en la Cámara de Diputados. La respuesta es que no hay tiempo. Nosotros decimos, ojo, llevamos 12 años de una estrategia fallida de seguridad. No te puedes dar realmente un proceso de algunos meses para hacer una convocatoria seria, hacer nódulos de debate, de cuestionamiento, realmente para establecer una política de seguridad. Lo que sucedió con el PAN, lo que sucedió con el PRI, ahora está sucediendo con Morena. No se debate el modelo de seguridad. Y mira que el plan de seguridad y pacificación, que es el que lanza Andrés Manuel López Obrador, si tú lees, Luis, del punto 1 al 7, es un plan interesante, es un plan que reconoce crisis, que reconoce el diagnóstico, es un plan que acude a las causas, Luis, porque establece que tienen que funcionar las procuradurías, que tiene que haber procesos de reconstrucción de paz, que tiene que haber una política social con dirección a los jóvenes, a los más excluidos, porque también la pobreza puede ser una causa, que tiene que haber una política de derechos humanos, no una disociación entre la seguridad y los derechos humanos. Pero cuando llegas, Luis, al 8º punto, que es la propuesta fuerte, pues las policías civiles, las instituciones civiles de seguridad simplemente no forman parte de ese plan y es donde se propone la creación de una institución militarizada que va a ser la suerte de una policía nacional de carácter militar y que va a ser el corazón de la estrategia de este gobierno en materia de seguridad. Es muy curioso esta concepción porque parte de la idea de que el ejército ya no se necesita para garantizar la soberanía nacional, para cuidar las fronteras. Es una función conceptual, Luis. Y vuelca al ejército en tareas de seguridad interna. Esto es un esquema muy parecido con el modelo que Estados Unidos está promoviendo para América Latina. Totalmente de acuerdo. Antes teníamos una dicotomía clara, Luis, que era seguridad pública y seguridad nacional. Y la seguridad nacional era más destinada a la soberanía frente a conflictos de orden externo hacia lo interior o de lo interior, pero que en todo caso pudieran poner en juego las instituciones básicas del Estado-nación, por así decirlo. Y la seguridad nacional era toda la garantía patrimonial, vida, libertades asociadas con la vida común de las personas, Luis.
se quiso meter el concepto de seguridad interior como un concepto mixto, pero que en realidad era la misma seguridad nacional y era un híbrido para pretextar que las fuerzas militares hicieran tareas de seguridad pública. Es un concepto camuflajeado. Ahora la Guardia Nacional, Luis, en realidad no intentan hacer ese debate conceptual tal cual. La Guardia Nacional, lo dicen en el proyecto de reforma constitucional, hará tareas de seguridad pública. Tareas que, de acuerdo al actual artículo 21, Luis, en la reforma del 2008, se ponen a disposición solo de instituciones civiles. Es parte de lo medular que se va a cambiar. O incluso el proyecto inicial, Luis, establece una pauta que nos preocupaba mucho, que era que esta Guardia Nacional literalmente podría hacer acciones de investigación y persecución de delitos como si fueran auxiliares del Ministerio Público, auxiliares directos, Luis. Entonces, tal cual es un corrimiento del concepto de seguridad nacional al concepto de seguridad pública, y las Fuerzas Armadas siendo el corazón de esta nueva política de Estado. ¿Cuál es el problema con el que el ejército intervenga en funciones de policía? Retrocedo solo a los últimos meses del sexenio de Enrique Peña Nieto. Él, por pedido expreso de las Fuerzas Armadas, un secretario fuerte como el general Cienfuegos, hace política, se mete al Congreso y dice: nosotros necesitamos una ley de seguridad interior. No se pone a debate, la imponen, y un colectivo amplio del cual forma parte el PRO, Seguridad Sin Guerra, logra en el trabajo con distintas instituciones que esta discusión fuera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue la ley más impugnada en nuestra historia, Luis. Estamos hablando de 23 impugnaciones en trámites. La Corte fue contundente, Luis. La militarización, o sea, los estados soberanos pueden hacer uso del personal militar en tareas de seguridad, pero siempre y cuando sea excepcional, Luis, temporal y de carácter subsidiario. ¿Te parece, Mario, si hacemos una pequeña pausa con este resumen que nos haces? No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras. Nos encontramos en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro con su director Mario Padman. Mario, antes de irnos al corte, tú nos estabas explicando cómo al finales del sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un gran debate por una iniciativa para legalizar la conversión del ejército mexicano a una especie de policía. La estrategia de Peña Nieto, Luis, fue crear un marco jurídico ad hoc que regulara la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Nosotros decíamos que eso era inconstitucional porque establecía una pauta de subordinación del estamento civil hacia el estamento militar. Finalmente nos dio la razón la Suprema Corte de Justicia, que declara inválida en su totalidad esa ley, y lo que dice la Suprema Corte, Luis, es que cualquier intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad tendría que tener tres características. Una es que fuera estrictamente temporal, dos, que fuera subsidiaria, y tres, que fuera frente a eventos extraordinarios, ¿no? Esto no lo inventa la Suprema Corte. Justo recientemente, Luis, en diciembre, el 21 de diciembre, México es condenado de nuevo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahora por el caso Alvarado, Luis, que es el caso de una familia desaparecida en manos del ejército mexicano en Chihuahua. De nuevo, Luis, la Corte Interamericana vuelve a establecer estos parámetros que es como el test de estándar internacional para tomar este tipo de decisiones en materia de política de seguridad e intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Ese es el rasero. La pregunta sería si una Guardia Nacional supera ese rasero, Luis. De hecho, nosotros en los intercambios e interlocuciones que hemos tenido con el nuevo gobierno, lo que les pedíamos era justo que por qué no
solicitaban ellos de mutuo propio una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le preguntaban, a ver, Corte, ayúdanos, una política pública con estas características, ¿respeta o no los estándares de derechos humanos? Desde luego que no quisieron, Luis, yo creo que por dos cosas. Uno, porque se veían ya exhibidos, y dos, porque argumentaron el tema del tiempo. De nuevo, nosotros decíamos, es mejor tardar un poco, pero hacer la mejor política de seguridad que hacerla sobre las rodillas y en fast track, como es lo que está pasando. ¿Qué nos preocupa, Luis, sustancialmente de la Guardia Nacional? Uno es que llevamos 12 años apostando por las Fuerzas Armadas y los niveles de violencia no han bajado. No hay un dato empírico que fortalezca esta política de seguridad. Y de violación a los derechos humanos. Dos, Luis, lo que dicen los propios estándares internacionales es que el ejército es una fuerza belicista, es una fuerza que interviene en conflictos armados, ya sea de orden interno o internacional. No es una fuerza policial de proximidad, no es una fuerza asociada con tareas de seguridad, sino con tareas de guerra propiamente. ¿Cuál es la participación del ejército? Ir a combatir al enemigo. Recordarás Tlatlaya, Luis, nosotros lo documentamos, representamos a las mujeres sobrevivientes del caso. Iban con una orden expresa a los militares de abatir delincuentes en horas de oscuridad. Eso es lo que nos da a nosotros un claro ejemplo de cómo la intervención de las Fuerzas Armadas puede propiciar más graves violaciones a derechos humanos en comparación con las instituciones civiles de seguridad. Y este último sexenio, Luis, tendríamos que hablar de Tlatlaya, pero tendríamos que hablar de Ostula, Luis, tendríamos que hablar de La Calera, tendríamos que hablar del Palmarito, tendríamos que hablar de aquel otro caso del video filtrado, te acordarás de una mujer siendo torturada por elementos militares. Es decir, no son cualquier número de casos, sino han sido casos muy representativos solo en este último sexenio, que nos da cuenta de qué podría generar. Pero lo que dice el nuevo gobierno policial es que una institución al mando de una figura como López Obrador no cometería ese tipo de violaciones a derechos humanos. Nosotros decimos, Luis, que acá son por lo menos dos dimensiones que habría que cubrir. Una es la sociedad con voluntad política, en donde ahí vemos muy importante que un presidente reconozca el diagnóstico, la crisis y ofrezca alternativas. Y frente a estas alternativas, él se comprometa a que no se van a violar derechos humanos y no vamos a tener unas Fuerzas Armadas corruptas. Ahí en esa dimensión de voluntad política siempre el reto, Luis, es cómo asegurar que eso baje en cascada a toda la administración pública, pero no solo eso, Luis, cómo eso va a bajar a quienes a pie de tierra van a aplicar las instrucciones, porque hay territorios, hay parcelas de nuestro estado, de nuestro país, Luis, que están perdidas y que están a manos y a disposición del crimen organizado. Y no solo el crimen organizado, sino también instituciones públicas que trabajan para ese crimen organizado. O sea, es todavía más complejo que el solo crimen organizado. En un frente a frente, en terreno de batalla, ¿realmente los efectivos van a cumplir las órdenes? Esa es la duda. Ahora, no descartamos que la disposición de voluntad política es relevante. Pero la otra dimensión, Luis, que va más allá de la voluntad política, es la capacidad institucional. O sea, tú puedes tener siempre mucha voluntad política, pero si no tienes las condiciones de andamiaje institucional y de marcos normativos, Luis, las prácticas se vuelven a reproducir. Y en México no las hay. Y no las hay, Luis. El riesgo es que dentro de 1 o 2 años, ojalá me equivoque y en otro programa estaremos aquí hablando de otro contexto, no empecemos a hablar de otros Tlatlayas o de otros Ayotzinapas o de otros Ostulas. Ojalá me equivoque, Luis. Uno de los argumentos que se da para justificar esta Guardia Nacional es que no hay policías sanas en México, claro, y que hay un problema enorme de delincuencia, sea por el lado del crimen organizado o delincuencia común, y que entonces esa gendarmería es fundamental, esa Guardia Nacional es fundamental para intervenir y restablecer el orden. El diagnóstico estamos de acuerdo, pero esto era parecido hace 12 años, Luis. La pregunta es si hace 12 años se hubieran tomado decisiones distintas
El problema es que cuando tú militarizas la seguridad, los incentivos políticos los pones sobre las Fuerzas Armadas y no las instituciones civiles, Luis. ¿Cuál era el incentivo para un presidente municipal, un gobernador, en profesionalizar y democratizar sus policías? Ninguno, Luis, porque muchas veces eso no da votos, pero además siempre estaban las Fuerzas Armadas para sacarlos del brete, ¿verdad? Hoy podemos tener el mismo riesgo de que se sigan generando esos mismos incentivos perversos. Y Luis, se debate una Guardia Nacional, pero no se debate qué vamos a hacer con el Sistema Nacional de Seguridad, que tiene más de 20 años. No estamos debatiendo qué se va a hacer con las instituciones civiles de seguridad. Vamos a seguir teniendo 32 policías estatales, vamos a seguir teniendo más de 3,000 policías municipales, Luis. La existencia por sí sola de una Guardia Nacional, desde mi perspectiva, no te soluciona cómo las democratizas. Pero ahí es donde va nuestra propuesta, Luis. A ver, sabemos que el país está muy complejo. Los índices de violencia, yo te decía, estamos cerrando el 2018, que va a ser todavía más violento que el 2017. Las instituciones civiles están dinamitadas, corruptas, ¿sí? Y desde hace 12 años metiste al ejército. ¿Por qué no planificar, Luis, la construcción de una institución civil nacional, ¿sí? Y en un retiro programático las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en tanto vas democratizando y profesionalizando instituciones civiles? Pero si tú de nuevo el corazón de tu propuesta lo pones en una institución policial de carácter militar, ¿sí? La pregunta es, cuando ya tengas en operación esta nueva institución y la tengas profesionalizada y combatiendo la violencia, es, ¿cuándo la vas a sacar? Porque la intención es que las Fuerzas Armadas eventualmente pues regresen a sus acciones legales habituales, ¿no? No a estas extraordinarias. La realidad es que no los vas a sacar, Luis, porque pues son quienes estás apostando como presidente y como gobierno federal a que te resuelva el problema de inseguridad. Esta iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, tiene que ser debatida en la Cámara de Senadores en un periodo ordinario. ¿Tú anticipas que va a haber demandas de tipo legal ante la Suprema Corte como se produjeron cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior? Mira, ha habido cambios en el camino, sí habría que reconocerlo. En la propuesta inicial, Luis, era una guardia adscrita a la Sedena con un mando supremo y operativo exclusivo de la Sedena. Ahora, después de toda la presión técnica y pública y política que se ha hecho, ha habido algunas concesiones, Luis. Ahora estaría, entendemos, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con una suerte de mando mixto, Luis, que representa riesgos y retos. El mando estaría como bajo una suerte de Estado Mayor, en donde estaría el secretario de Seguridad, estaría el secretario de Marina y el secretario de la Defensa. La pregunta es, históricamente, cómo ha sido la relación cívico-militar en nuestro país, y creo que esa sola pregunta genera las perspectivas de riesgo, porque simplemente si hacemos un análisis del sexenio anterior, pues indudablemente el papel de las Fuerzas Armadas ha sido preponderante sobre el estamento civil, y ese es el riesgo. Y otra atenuación que me parece crucial que sí hicieron, Luis, son estas facultades excesivas que tendría la Guardia Nacional, como hacer casi papel de Ministerio Público en tareas de persecución del delito. Eso también se atenúa. Ahora, ¿cuál es la estrategia de este gobierno, Luis, a diferencia del de Enrique Peña Nieto? Que ellos sí están reformando la Constitución. Entonces, al reformar la Constitución, tú no puedes acudir ante la Suprema Corte para pedirle que declare inconstitucional la misma Constitución. Pero lo que sí auguro, Luis, es que si en la reforma constitucional, seguida de una ley secundaria, no se establecen mecanismos de control, tanto internos como externos, lo que sí auguro es que este debate pronto va a llegar a mecanismos internacionales, Luis. Y México será de nuevo sentado frente a instituciones de carácter internacional que van a cruzar
si la política pública en materia de seguridad cumple estándares mínimos de derechos humanos. Y ahí va a haber riesgos reales a que nos digan que no. Ya te decía yo la experiencia inmediata del caso Alvarado, por ejemplo. En un minuto entonces, Mario, lo que tú anticipas es que la violencia no va a disminuir, que los derechos humanos se van a seguir violando y que el fortalecimiento del ejército va a dar lugar a una situación deformada de la política nacional. Esos son los riesgos, Luis. Yo creo que en 12 años hemos tenido ya experiencias de militarización de la seguridad. Esto no ha repercutido en la disminución de la violencia. Ojalá que como se implemente la Guardia Nacional nos calle la boca a todos y empiece una reducción de la violencia. Es lo que más queremos para las y los ciudadanos. Y el otro riesgo es el empoderamiento del estamento militar sobre el estamento civil, que podría generar riesgos a la postre en términos de democracia. Mario, muchas gracias por tu participación y muchas gracias por tu hospitalidad. Al contrario, Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.